Mi suegro me amenazó el día de la boda diciendo que si no me iba me enterraría como al novio de su otra hija. Pero esta vez todo quedó grabado. Desde el primer día en que conocí a mi suegro, supe que había algo profundamente podrido detrás de su sonrisa impecable y ese aire de hombre exitoso que todos parecían admirar. Era el típico tipo que se sentaba en la cabecera de la mesa, imponía silencios con su mirada y exigía respeto sin haberlo ganado. No hacía falta que gritara ni que levantara la voz para hacerse sentir, bastaba con que hiciera una pausa larga antes de hablar o clavara los ojos en alguien para que toda la habitación se encogiera. Durante años, todos a su alrededor parecían vivir con una mezcla de reverencia y temor, incluso sus propios hijos, especialmente mi pareja, que si bien lo quería y respetaba como padre, también se comportaba con él como si tuviera que pedirle permiso hasta para respirar. Yo, en cambio, nunca me sentí cómodo con él. No era solo porque siempre encontraba una forma de menospreciarme con comentarios disfrazados de consejo o porque me trataba como si estuviera a punto de arruinar la vida de su hija en cualquier momento. Era una sensación más visceral, más instintiva, como si cada vez que estábamos en la misma habitación, algo dentro de mí me gritara que estuviera alerta. Y no me equivocaba. Durante el primer año de noviazgo, intenté hacer lo que creí que era lo correcto, me esforcé por mantener una relación cordial, por ser respetuoso, por invitarlo a compartir aunque fuese un café. Por encontrar esos puntos en común que suavizan las diferencias generacionales. Pero él no estaba interesado en conocerme, ni en aceptarme. Todo en su comportamiento apuntaba a que él me veía como una amenaza. No una amenaza violenta o peligrosa, sino algo mucho peor en su mundo, una amenaza a su control, a su autoridad sobre su hija. El primer roce serio ocurrió durante una cena en su casa, cuando llevábamos apenas 8 meses juntos. Él me preguntó a qué aspiraba realmente en la vida, con ese tono tan sobrado con el que uno interroga a un adolescente que dice que quiere ser artista. Le expliqué que tenía un trabajo estable, proyectos en marcha, y que amaba a su hija y quería construir una vida con ella. Me escuchó en silencio, con esa mueca que no era ni sonrisa ni desaprobación, y luego, sin siquiera mirarme, murmuró que esperaba que yo entendiera que no todo el mundo estaba hecho para una familia de verdad. Yo no respondí. No era necesario. Bastaba con ver la forma en que mi pareja se retorcía incómoda en su asiento y cómo su madre cambiaba de tema con una risa fingida. Desde ese momento, las visitas se volvieron incómodas, pesadas, y cada palabra de él estaba cargada con un mensaje oculto que solo quienes habíamos estado demasiado tiempo en ambientes controladores podían descifrar. Pero el punto de quiebre llegó cuando empezamos a hablar de boda. Fue ahí cuando todo se descontroló, aunque los demás parecieran no notarlo. Mi pareja estaba emocionada, yo también, y aunque sabíamos que había tensiones con su padre, jamás pensamos que podrían escalar hasta donde llegaron. Durante los preparativos, él insistió en involucrarse en todo. No por cariño, no por emoción, sino porque no soportaba la idea de que su hija tomara decisiones importantes sin su aprobación. Cuestionó el lugar, la fecha, los invitados, el menú y, sobre todo, la ceremonia. Decía que quería honrar la tradición llevando a su hija al altar. Pero en el fondo todos sabíamos que no era por tradición ni por ternura, sino porque necesitaba demostrar públicamente que todavía tenía el poder de entregar a su hija, como si fuera una propiedad. Yo me negué, con toda la calma del mundo. Le expliqué, frente a mi pareja, que ese momento sería nuestro, que ella y yo habíamos decidido caminar juntos desde el inicio, y que no necesitábamos que nadie interviniera en ese instante tan íntimo. Su reacción fue digna de una escena de película. No gritó, no montó un escándalo, solo se quedó mirando fijamente, como si estuviera haciendo cálculos mentales sobre cuánto más iba a soportar que lo desafiara. A partir de ahí, las cosas se pusieron más oscuras. Empezaron las llamadas anónimas, las visitas inesperadas, los silencios demasiado largos en las reuniones familiares. Seguidos de frases sin contexto como hay cosas que se pueden evitar si uno actúa con cabeza fría o las decisiones egoístas siempre traen consecuencias. Yo lo comentaba con mi pareja, pero ella, aunque me creía, no quería ver lo que ya era evidente. Decía que su padre era así, que no tenía filtro, que a veces exageraba, pero que nunca haría daño de verdad.
Incluso cuando una madrugada despertamos con los vidrios del carro rotos y un mensaje escrito con spray en el parabrisas que decía todavía puedes escapar. Ella se aferró a la idea de que debía ser una coincidencia o una broma pesada. Pero yo ya lo tenía claro, no era casualidad. Era él. Guardé todo. Tomé fotos, grabé llamadas, archivé mensajes y mantuve la boca cerrada. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que si decía algo en voz alta, me iban a tratar como al loco de la familia. Él tenía esa maldita habilidad de parecer inofensivo ante los demás. Era amable con los vecinos, donaba a la iglesia, organizaba barbacoas familiares y se encargaba de su madre enferma. Pero cuando estábamos a solas, su mirada era otra, su tono era otro. Y aunque nadie lo creyera, yo sabía que esa amenaza no era una actuación. No después de lo que descubrí por accidente, un comentario lanzado al pasar por una tía lejana en una reunión donde se habló brevemente del exnovio de la otra hija. Nadie quiso entrar en detalles, pero las miradas cómplices y los silencios lo dijeron todo. Ese muchacho había desaparecido de sus vidas sin explicación, justo después de que ella decidiera fugarse con él. Y aunque no había pruebas, la forma en que mi suegro habló de él esa noche fue perturbadora. Hay gente que no sabe cuándo irse, pero el tiempo se encarga. El día de la boda llegó con una mezcla de emoción y alerta. Yo ya no estaba pensando en flores ni en música, sino en estar preparado para cualquier cosa. Antes de entrar a la iglesia, revisé 2 veces mi teléfono, me aseguré de que el grabador de voz estuviera activado, y me senté cerca de la entrada con un pequeño dispositivo encendido. No era paranoia, era instinto. Y fue ese instinto el que me salvó. Porque justo cuando todos se preparaban para el inicio de la ceremonia, él se me acercó por detrás, con una copa en la mano y una sonrisa torcida, y me susurró, casi con dulzura, como quien da un consejo de padre. Si no me apartas antes de que ella pase, te entierro como al otro. Lo dijo así. Con esa frialdad que te congela por dentro. No me moví. No le respondí. Solo di un paso al frente, lo miré con una calma que no sabía que tenía, y dije en voz alta, frente a todos, no va a caminar contigo. Quédate donde estás o te saco yo. Las miradas se giraron. El ambiente se tensó. Él apretó la mandíbula, pero no se movió. Y yo, con el corazón en llamas, supe que ya no había marcha atrás. Todo estaba grabado. Todo lo que nadie me había creído. Ahora sí tenía cómo demostrarlo. Y no pensaba dejarlo pasar. Actualización 1. Habían pasado apenas 2 semanas desde la boda y, aunque en apariencia todo se había calmado, por dentro yo estaba en llamas. No porque me costara disfrutar el inicio de mi matrimonio, ni porque dudara de la decisión de haberme casado, sino porque tenía la cabeza llena de preguntas, coraje acumulado y un archivo de audio que, por primera vez, confirmaba lo que había estado denunciando durante años sin que nadie me tomara en serio. Cada vez que ponía a reproducir esa grabación, la voz de mi suegro me ponía la piel de gallina, su tono sereno, casi paternal, hacía que la amenaza se sintiera aún más real. No lo dijo como quien improvisa en medio de una rabia. Lo dijo con la calma de quien ha hecho algo así antes, y no se arrepiente. El día después de la boda, mientras algunos de los invitados aún comentaban lo extraño que había sido que el padre de la novia no la acompañara al altar y otros lo atribuían a alguna discusión familiar común, yo ya estaba descargando el archivo en al menos 3 dispositivos distintos y enviándolo a una nube privada con doble autenticación. Me había pasado años callando por miedo a que me llamaran exagerado, pero ahora que tenía pruebas, no pensaba soltar ese hueso. Sabía que no podía confiar en que el sistema legal actuara de inmediato, menos aún cuando se trataba de un hombre con dinero, influencias y una reputación de filántropo, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Esa semana solicité una cita informal en la estación de policía más cercana. Fui con todo el respeto posible, como quien busca asesoría y no como quien lanza una denuncia. El oficial que me atendió, un hombre de unos 40 años con cara de fastidio perpetuo, escuchó el audio completo sin siquiera pestañear. Cuando terminó, me preguntó si la voz era efectivamente la de mi suegro, a lo cual respondí que sí, y que podía ser confirmada por al menos una decena de familiares.
Lo que dijo después me bajó la presión: mire, esto es grave, pero sin una amenaza directa de muerte y sin una acción concreta, no es suficiente para procesarlo penalmente. Además, es su suegro. Seguro fue una forma de hablar, un comentario fuera de lugar por la tensión del momento. Lo dijo como si no estuviera escuchando a un hombre advertir que me iba a enterrar como a otro, en el día más importante de mi vida. Me sentí como un estúpido. Como si hubiera regresado al punto cero. Salí de ahí con una rabia acumulada que me costó tragar durante varios días. Mi esposa trató de animarme, me pidió que no me obsesionara, que disfrutáramos nuestra luna de miel, aunque fue más una escapada local de fin de semana. Porque ni siquiera nos sentíamos seguros dejando la casa sola por mucho tiempo, pero algo en mí ya no podía desconectarse. No se trataba de rencor. Era necesidad de justicia. Era necesidad de hacer que este tipo de hombres dejaran de operar impunemente solo porque su familia prefiere el silencio a la vergüenza pública. Así fue como decidí dar un paso más. Instalé cámaras ocultas en la entrada y en la sala de la casa donde vivíamos. Algunas estaban a la vista, como medida disuasoria, pero las verdaderamente importantes eran aquellas que nadie detectaba. También conecté el timbre a una aplicación que grababa cada vez que alguien se acercaba, incluso aunque no tocara. Tenía que estar listo para lo que fuera. Ya no se trataba solo de un archivo de audio. Necesitaba más. Algo contundente. Algo que hablara por sí solo incluso si yo no podía hacerlo. Luego contacté a un investigador privado, recomendado por un conocido que había pasado por un caso de acoso laboral y necesitaba reunir pruebas sin alertar a su agresor. Le expliqué todo con lujo de detalles, el historial de intimidaciones, la forma en que actuaba mi suegro, las amenazas veladas, los silencios oportunos. El tono con el que había pronunciado esa frase en la boda y la historia del otro novio desaparecido de la familia, del que nadie quería hablar. El hombre no se mostró sorprendido. Me dijo que ese perfil era más común de lo que la gente creía, que los depredadores sociales más peligrosos no eran los gritones o los impulsivos, sino aquellos que aprendían a navegar las estructuras familiares con una máscara de respeto y tradición. Su propuesta fue simple: seguimiento, vigilancia pasiva, escucha de patrones. Nada invasivo ni ilegal, pero sí contundente. Le pagué por adelantado y le entregué toda la información que tenía. Durante los días siguientes, la tensión volvió a instalarse entre nosotros. Mi esposa intentaba mantener una especie de normalidad artificial, haciendo planes para decorar la casa, hablando de cenas con amigos y evitando cualquier tema que incluyera a su padre. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar que ese hombre había cruzado una línea que no se podía desdibujar con disculpas ni frases como "así es él". Cada noche revisaba las grabaciones, chequeaba si había algún movimiento sospechoso y volvía a escuchar la maldita frase. No por masoquismo, sino porque necesitaba mantener vivo el fuego de esa determinación. No quería que el tiempo me hiciera bajar la guardia. Y luego ocurrió algo que me devolvió la esperanza de que estaba en el camino correcto. Una noche, el investigador me mandó un mensaje corto. Solo decía: "lo tengo". No añadió nada más. Me mandó un archivo comprimido con varios clips de audio y video. En uno de ellos, grabado en una cafetería discreta al norte de la ciudad, mi suegro hablaba con un hombre que no logré reconocer, pero cuya voz sonaba entrenada, seca, con ese dejo autoritario que tienen algunos exmilitares. Mi suegro le dijo, sin rodeos, que si ese imbécil seguía creyéndose con derecho sobre mi hija, vamos a tener que hacerle entender a la antigua. Fue como un golpe seco en el pecho. Ya no era una amenaza aislada. Era un patrón. Un plan. Y esa evidencia, por primera vez, hablaba por sí sola. No podía seguir esperando que el sistema reaccionara por compasión o por sentido común. Tendría que obligarlo a mirar. Y esa sería mi siguiente jugada. Actualización 2. Pasó casi un mes desde aquella noche en que recibí los clips del investigador, y aunque en teoría seguía con mi vida de recién casado, en la práctica me sentía como si estuviera viviendo una doble existencia.
Una mitad tratando de aferrarse a la rutina, a los almuerzos en pareja, a los domingos tranquilos en casa, y la otra mitad obsesionada con cada pequeño movimiento de mi suegro, cada palabra que decía en público, cada comentario ambiguo que pudiera convertirse en una nueva amenaza. Aunque todavía no se lo mostraba a nadie más, el archivo donde hablaba con ese hombre, a todas luces un tipo que no se movía en ambientes legales precisamente, se convirtió en mi combustible. A veces me despertaba a las 2 o 3 de la madrugada, me sentaba en el escritorio y volvía a reproducir el audio solo para confirmar que no lo había imaginado, que no estaba exagerando, que aquello era real y que si no actuaba pronto, podía terminar lamentándolo. Sabía que no podía seguir guardándomelo todo, así que decidí hacer algo que, hasta ese momento, me parecía una locura. Contacté a una periodista. No una de esas figuras televisivas que viven de alimentar el morbo, sino una reportera independiente que había ganado cierta notoriedad por cubrir casos de corrupción local, violencia doméstica encubierta y negligencia policial. La había seguido durante años y confiaba en que sabría manejar el asunto con el tipo de cautela que requería. Le escribí desde una cuenta anónima, con un mensaje breve pero directo: tengo pruebas de amenazas documentadas por parte de un hombre influyente contra su yerno, y un historial de conductas sospechosas en su entorno familiar. Si te interesa, podemos hablar en persona. No busco fama, busco protección. Me respondió a las pocas horas, sin rodeos ni frases adornadas. Dijo que estaba interesada, que recibiría cualquier prueba y que si decidía confiar en ella, lo manejaría con total discreción. Acordamos vernos en un café poco concurrido, uno de esos que parecen hechos para desaparecer entre sus paredes color sepia. Me senté frente a ella con un nudo en la garganta, sabiendo que ese momento marcaría un antes y un después. Le pasé una memoria USB con el audio de la boda, el video del encuentro con el exmilitar, las capturas de pantalla de los mensajes sospechosos y las fotos del parabrisas con la amenaza pintada. No hablé mucho. Solo respondí lo que me preguntó y le dije que no buscaba exponer a mi familia por deporte ni hacer de esto una cruzada pública. Quería proteger a mi esposa, a mí mismo, y si era posible, evitar que otra persona cayera en las garras de un hombre como ese. Ella no me prometió nada. Dijo que investigaría, que cruzaría los datos y que si encontraba otras fuentes, vería la manera de sacar algo sin exponerme del todo. No me pidió firmar nada. Ni siquiera me pidió mi nombre completo. Fue la primera persona, fuera del investigador, que me escuchó sin mirarme con lástima o escepticismo. Mientras ella hacía su parte, yo me dediqué a reforzar la seguridad digital de todo lo que tenía. Aprendí a cifrar archivos, a guardar respaldos físicos en lugares distintos, a usar contraseñas absurdamente largas que solo yo entendía. También empecé a documentar otras actitudes del entorno de mi suegro, como se acercaba a ciertos vecinos con preguntas muy específicas sobre nuestra rutina, cómo aparecían personas desconocidas en las inmediaciones de la casa y luego desaparecían sin dejar rastro. No podía probar que todo estuviera conectado con él, pero después de lo que había vivido, ya no creía en casualidades. Fue en medio de esa vigilancia constante que ocurrió algo que me cambió la perspectiva por completo. La periodista me escribió un correo con el asunto: mira esto. Dentro había un enlace a una nota no publicada aún, y un adjunto con declaraciones anónimas de otras personas que aseguraban haber sido hostigadas o manipuladas por el mismo hombre. Uno de los testimonios era de un ex empleado de una empresa donde mi suegro había sido socio. El tipo relataba cómo había sido obligado a renunciar tras negarse a participar en prácticas financieras turbias y cómo su familia comenzó a recibir llamadas intimidatorias después de que él intentó denunciar lo ocurrido. Otro testimonio, el que más me impactó, era de una mujer que decía haber sido novia del otro yerno, aquel del que nadie quería hablar. Según ella, su pareja había comenzado a desaparecer emocionalmente después de ciertos encuentros con el padre de su novia, y terminó suicidándose bajo circunstancias dudosas. Aunque la historia no tenía todos los detalles que necesitaba para ser legalmente válida, el patrón era el mismo, un hombre manipulador, con recursos, que usaba el miedo como herramienta para limpiar su camino de cualquier obstáculo. Con todo eso en mis manos, empecé a pensar más allá de la denuncia policial.
Sabía que meterlo preso de forma inmediata era improbable, pero sí podía arruinarle el escudo. Su imagen, su estatus, esa fachada de hombre intachable que lo mantenía inmune ante todo. Empecé a diseñar una estrategia de exposición controlada. No se trataba de venganza impulsiva, sino de una demolición estructurada. Decidí filtrar fragmentos de la grabación del día de la boda y parte de la conversación con el exmilitar, editadas con subtítulos y una advertencia en la pantalla: esto es real. Esto pasa. Y nadie hace nada hasta que alguien habla. Subí los clips a un blog de denuncias anónimas, gestionado desde un servidor en otro país. Lo compartí en foros pequeños, en páginas de Reddit especializadas en relaciones tóxicas y acoso familiar. No incluí nombres. No necesitaba hacerlo. Quien debía reconocerlo lo haría. Y lo hizo. En menos de 2 días, el video alcanzó miles de visualizaciones. Los comentarios eran una mezcla de indignación, miedo y, sobre todo, validación. Personas de distintas partes del país comenzaron a dejar sus experiencias, algunas con detalles escalofriantemente parecidos a los míos. Su nombre todavía no estaba expuesto, pero su sombra ya comenzaba a tomar forma entre quienes sabían mirar. Yo leía cada mensaje con el pecho apretado, sabiendo que lo que había iniciado no tenía vuelta atrás. Y no la quería. Porque esa grabación, esa amenaza dicha al oído en el altar, no era un hecho aislado. Era el eco de un patrón podrido que por fin estaba empezando a resquebrajarse. Actualización 3. Habían pasado poco más de 3 meses desde que compartí el primer fragmento de audio en el blog anónimo, y aunque la publicación original ya no estaba visible para el público general, por precaución, había configurado los accesos para que solo ciertos enlaces funcionaran temporalmente. El contenido ya había sido descargado, replicado y difundido por múltiples usuarios que, como yo, sabían que estaban ante algo mucho más grande que un simple conflicto entre yerno y suegro. A esas alturas, la red de testimonios que se había formado alrededor del caso era tan densa como perturbadora. Las historias compartidas por otros usuarios que decían haber conocido al hombre, trabajado con él o simplemente haber sido testigos de su conducta en distintos ámbitos, revelaban una trayectoria consistente de manipulación, chantaje emocional, acoso encubierto y estrategias para silenciar a quienes se le oponían. Todo esto lo hacía ver como un tipo que no perdía el control nunca, que no necesitaba gritar ni amenazar con un arma para destruirle la vida a alguien. Le bastaba con saber dónde apretar, cuándo hablar y con quién aliarse en las sombras. Mientras tanto, en mi casa, el ambiente era tenso. No porque mi esposa estuviera en mi contra, sino porque estaba atrapada en medio de una contradicción emocional gigantesca. Por un lado, había comenzado a ver con claridad lo que antes se negaba a reconocer, que su padre no era solo un hombre estricto o un poco controlador, sino alguien que podía ser realmente peligroso. Por el otro, estaba enfrentando el dolor de saber que ese mismo hombre que la crió, que le pagó la universidad y que solía llamarla princesa desde niña, era ahora la fuente del terror que sentíamos cada vez que abríamos la puerta de casa o recibíamos una llamada desde un número desconocido. Yo trataba de ser paciente con ella, de no forzar conversaciones para las que aún no estaba lista, pero había noches en que la encontraba sentada en la cocina, con los ojos rojos y el teléfono en la mano, mirando su contacto en la agenda sin atreverse a marcar. En uno de esos días, el investigador me llamó para contarme algo que, por mucho que ya sospechara, me sacudió de verdad. Durante una de sus vigilancias, logró captar imágenes de mi suegro estacionado frente a nuestro edificio durante más de 20 minutos, en un coche distinto al que usualmente usaba. No hizo nada visible. No tocó el timbre. No bajó del vehículo. Pero se quedó ahí, con el motor encendido, observando. En el video, se ve cómo se lleva el teléfono al oído, hace una llamada que dura pocos segundos y luego arranca con tranquilidad. Ese mismo día, a la misma hora, mi esposa recibió una llamada sin número en la que solo se escuchó respiración durante varios segundos antes de colgar. No se lo contamos a nadie. No queríamos encender más alarmas de las necesarias, pero dentro de mí se consolidó una verdad que ya no podía ignorar: no estaba esperando el momento para actuar, lo estaba planeando. Y necesitábamos adelantarnos.
Fue entonces cuando decidí que el enfoque tenía que cambiar. Ya no bastaba con el blog, ni con las filtraciones anónimas. Sabía que mientras él pudiera seguir operando desde las sombras, sus aliados seguirían defendiéndolo y su reputación permanecería relativamente intacta. Así que empecé a trabajar en una estrategia más abierta. No con su nombre completo, aún no, pero sí con información suficiente para que cualquier persona de su entorno conectara los puntos. Diseñé una nueva publicación con capturas más claras, con el audio original sin editar, donde su voz es completamente identificable, y añadí un hilo en el que expuse la cronología completa de los hechos. Desde nuestras primeras tensiones, pasando por la amenaza durante la boda, hasta el seguimiento del investigador y los testimonios reunidos. No fue un simple post catártico. Era una denuncia articulada, con pruebas, fuentes y vínculos directos a artículos legales que explicaban por qué su comportamiento no podía ser simplemente desestimado como comentarios fuera de lugar. Lo publiqué una noche de jueves, alrededor de las 11, cuando las redes suelen estar más activas y menos vigiladas. Para cuando desperté al día siguiente, el hilo ya había sido compartido más de 500 veces. Recibí mensajes privados de desconocidos que me decían cosas como yo también pasé por algo parecido con un familiar, gracias por no callarte, o simplemente ten cuidado, ese tipo no parece de los que se quedan quietos. Algunos me ofrecieron asesoría legal gratuita, otros me contactaron solo para mostrar su apoyo, pero lo más inquietante fue que recibí también un mensaje de un antiguo compañero de universidad de mi suegro. Un tipo que decía haberlo conocido bien durante sus años en la facultad. Me contó cosas que, en otro contexto, hubieran sonado como rumores baratos, pero que ahora encajaban con todo lo que venía descubriendo. Que ya en esa época era conocido por manipular a sus parejas, que usaba sus conexiones con ciertos profesores para cambiar calificaciones y presionar por favores académicos. Y que incluso había sido investigado brevemente por una desaparición extraña de un estudiante en su último semestre, aunque el caso nunca prosperó. Con esa nueva pieza del rompecabezas, supe que ya no estaba peleando solo por mi bienestar, sino por el de muchas personas que, como yo, habían sido silenciadas por el miedo, por la presión familiar. O por el peso del que dirán. Y, sobre todo, por mi esposa. Porque aunque me doliera verla en conflicto, también sabía que merecía conocer la verdad completa, sin maquillajes ni atajos. Así que una noche me senté con ella, le mostré todo, el archivo completo, los mensajes recibidos, los testimonios y, finalmente, el video del carro estacionado frente a nuestro edificio. No dijo nada durante varios minutos. Solo respiró hondo, cerró los ojos y me preguntó si creía que su padre sería capaz de ir más lejos. No le respondí. No hacía falta. Lo que vino después fue la decisión que marcó el siguiente paso. Ella tomó su teléfono, lo bloqueó en todas las redes, eliminó su número, y me pidió que la acompañara a la policía para solicitar una orden de alejamiento. Todavía no sabíamos si nos la concederían, ni cuánto tiempo tomaría, pero algo se había quebrado definitivamente. Él ya no tenía ese poder sobre ella. Y esa, por ahora, era la mayor victoria que podíamos permitirnos. Aunque lo peor aún no había llegado. Actualización 4. Casi 6 meses después de la boda, las cosas parecían haber entrado en un extraño estado de calma tensa, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento antes de un terremoto inminente. La solicitud de orden de alejamiento que habíamos presentado en la comisaría fue recibida con una mezcla de escepticismo y formalidad aburrida por parte del funcionario de turno, quien apenas levantó la mirada del teclado mientras le explicábamos que temíamos por nuestra seguridad y que teníamos pruebas en video y audio de amenazas concretas. Aún así, se tomó la molestia de anotar nuestros datos, escanear los archivos, y nos dijo que la decisión quedaría en manos de un juez que revisaría el caso en los siguientes días. Fue una respuesta tan gris, tan insípida, que salimos de la estación preguntándonos si de verdad había valido la pena. Sin embargo, lo que no sabíamos entonces era que el contenido que yo había compartido semanas atrás en línea, a pesar de haberlo borrado ya del blog original y de mis cuentas anónimas, había seguido circulando como una mancha de tinta que se extiende silenciosamente. Varios usuarios habían guardado copias, lo habían reenviado en foros especializados y grupos privados, y poco a poco,
entre comentarios, enlaces cruzados y búsquedas en línea, su identidad había comenzado a filtrarse. No fue un escándalo mediático ni una cacería pública. Fue algo más sutil, más humillante para él. Su nombre empezó a ser asociado, en ciertos círculos empresariales, con las palabras peligroso, abusivo y denunciado. Algunos de sus socios comenzaron a alejarse discretamente. Su nombre desapareció de la invitación a un evento benéfico local en el que había participado por años. Y, según me contó el investigador en una llamada bastante contenida, uno de sus amigos más cercanos había hecho comentarios en una reunión privada insinuando que era mejor no meterse más con ese hombre, está quemado. Lo que vino después fue inesperado. Recibimos una notificación formal, el juez había concedido la orden de alejamiento temporal. No fue una decisión fácil ni rápida, pero al parecer el conjunto de pruebas, sumado a una declaración escrita por la periodista que había seguido el caso en silencio, fue suficiente para activar una medida de protección provisional que le prohibía a mi suegro acercarse a menos de 200 metros de nosotros, contactarnos directa o indirectamente, y que lo obligaba a comparecer en una audiencia para revisar la posibilidad de convertir esa medida en algo más permanente. El día que recibimos el documento, mi esposa lloró. No de tristeza, sino de una mezcla de alivio y agotamiento. Era como si, por fin, alguien más, alguien que no éramos nosotros, nos estuviera diciendo, sí, esto es real. No están inventando. Tienen razón en tener miedo. Lo más curioso fue que él no reaccionó como esperábamos. No vino a tocar la puerta, no mandó abogados ni cartas intimidatorias. No montó ninguna escena. Lo que hizo fue mucho más calculado y perverso, se volvió invisible. Durante semanas, desapareció de todas partes. No respondió mensajes de su familia. No asistió a sus reuniones habituales. Cerró sus cuentas personales. Era como si se hubiese diluido en el aire. Y ese silencio, lejos de tranquilizarnos, nos puso aún más alerta. Porque cuando alguien como él calla, no lo hace por miedo, lo hace porque está pensando. Y su forma de pensar no era la de alguien que acepta perder. Era la de alguien que espera el momento exacto para golpear donde más duele. Una mañana, mientras tomábamos café en la cocina, llegó una carta sin remitente. No tenía marcas visibles, ni nombre al frente, pero dentro había una hoja doblada en 3 partes. El texto estaba mecanografiado. No había firma. Solo una frase, no se construye una familia destruyendo otra. No decía nada más. No había amenazas explícitas. Pero el mensaje era claro, él seguía ahí, detrás del telón, observando, esperando. Llamamos a la policía, entregamos la carta como parte del expediente, pero nos dijeron lo mismo de siempre, sin prueba de que la haya escrito él, no podemos hacer nada. Así que decidimos que lo mejor sería aumentar aún más nuestras medidas de seguridad. Cambiamos la cerradura, instalamos un sistema de cámaras con acceso remoto desde nuestros teléfonos y activamos notificaciones en tiempo real cada vez que alguien se acercara a la puerta principal. Fue en ese punto donde la familia de mi esposa empezó a dividirse por completo. Algunos tomaron nuestro lado, con reservas, pero aceptaron que lo que había pasado era grave. Otros, en cambio, empezaron a decir que estábamos exagerando, que ya era suficiente, que estábamos destruyendo la paz de la familia por rencillas personales. Recuerdo en especial una llamada de su tía, una mujer que siempre había sido cercana a ella, pero que esa vez le habló con un tono frío y condescendiente, diciéndole que no podía pretender cortar lazos con un padre sin consecuencias. Mi esposa escuchó en silencio, colgó sin discutir, y pasó el resto del día sin decir una sola palabra. No lloró. No gritó. Solo se sentó en el sofá, encendió la televisión y dejó que el ruido del mundo cubriera el vacío que aquella conversación había dejado. Pero ese mismo día, como si el universo hubiera querido darnos un pequeño respiro, llegó otro correo inesperado. Esta vez, provenía del despacho del juez que llevaba el caso. En él, se informaba que, por decisión judicial, la orden de alejamiento se mantenía y que, dada la evidencia acumulada y el precedente de amenazas creíbles,
Se abriría una investigación preliminar para determinar si existían causas penales que debían procesarse de forma formal. Era una pequeña grieta en la coraza de impunidad que mi suegro había construido durante años. No era una condena, ni una detención, pero sí era una señal clara de que el sistema había empezado, por fin, a prestar atención. Salimos esa noche a cenar, como celebración modesta. Pedimos una pizza en un restaurante de barrio y nos sentamos frente a frente, sin hablar demasiado. Solo nos miramos, con una mezcla de agotamiento y esperanza, sabiendo que lo más difícil aún estaba por venir, pero también conscientes de que ya no estábamos solos. Que el eco de esa amenaza dicha al oído, en el día más importante de nuestras vidas, había llegado más lejos de lo que él nunca imaginó. Y todavía no sabía lo que le esperaba. Porque todo lo que yo había hecho hasta ese momento había sido en defensa propia. Lo que venía después sería otra historia. Una en la que yo ya no estaría a la defensiva, sino completamente decidido a derrumbarlo pieza por pieza. Actualización final. Había pasado un año entero desde la boda, y al mirar hacia atrás, lo que más me sorprendía no era todo lo que habíamos soportado, sino todo lo que habíamos resistido sin rompernos. Durante meses, cada paso que dimos fue como caminar por un campo minado, sin saber cuándo estallaría algo, sin tener la certeza de cuánta destrucción nos esperaba al otro lado. Pero no solo sobrevivimos, sino que, poco a poco, fuimos tomando control de una historia que otros habían intentado manipular desde el principio. Habíamos pasado de ser las víctimas ignoradas de una amenaza en voz baja a convertirnos en los autores de una verdad documentada, sostenida por pruebas, respaldada por testigos y reforzada por cada acto de silencio cobarde que nuestro agresor cometió mientras pensaba que su impunidad lo mantendría a salvo. La investigación que se había iniciado de forma preliminar se convirtió, con el paso de los meses, en una causa formal. El detonante fue un nuevo testimonio, presentado de forma voluntaria por una mujer mayor, vecina del barrio donde mi suegro tenía una de sus propiedades de descanso. Ella declaró haber sido testigo, hace más de 10 años, de una fuerte discusión entre él y un joven que coincidía en edad y apariencia con el exnovio desaparecido de su otra hija. No pudo ofrecer pruebas tangibles, pero sí coincidió en fechas, detalles, e incluso en recordar que, poco tiempo después, la propiedad fue remodelada por completo, como si intentaran borrar cualquier huella de lo ocurrido allí. Aunque el testimonio no bastaba para una acusación penal por desaparición forzada, sí reforzaba el patrón de intimidación y conducta violenta que ya estábamos probando. Lo más impactante fue que, a medida que más personas se sentían con la libertad de hablar, emergieron historias de todo tipo. Desde socios de negocios que lo acusaban de fraude, hasta exempleadas domésticas que habían sido despedidas sin indemnización después de descubrir cosas que no debían ver. Todo eso fue recopilado, ordenado y entregado a la prensa en una filtración masiva que no vino de mí, sino de la misma periodista que me había ayudado desde el principio y que decidió que ya era momento de ponerle rostro al monstruo. En cuestión de días, su nombre apareció en artículos de investigación, su cara fue reproducida en noticieros locales, y su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, se vino abajo como un castillo de naipes. Ya no era el empresario ejemplar que organizaba cenas benéficas. Era el sujeto vinculado a una serie de denuncias por amenazas, coacción, evasión fiscal y vínculos con desapariciones sin resolver. Por supuesto, intentó defenderse. Contrató abogados, hizo declaraciones públicas, dijo que todo era una campaña de desprestigio encabezada por un yerno resentido que quería destruir su familia. Pero para entonces, sus palabras ya no tenían el peso que solían tener. Sus amigos de siempre comenzaron a tomar distancia. Las empresas que antes lo buscaban como asesor empezaron a ignorarlo. Y su propio entorno familiar, incluso aquellos que en algún momento nos criticaron por hablar, comenzaron a apartarse también. Nadie quería quedar salpicado. Nadie quería hundirse con él. Mi esposa, por su parte, atravesó un proceso doloroso pero necesario. Asistió a terapia, enfrentó la culpa que la carcomía por haber tardado tanto en ver la verdad, y poco a poco fue reconstruyendo una imagen de sí misma que no estaba definida por su padre ni por su aprobación.
En una sesión especialmente difícil, me confesó que durante años había sentido que tenía que elegir entre la lealtad y la supervivencia, como si defenderse de él fuera una traición. Yo no le exigí que cortara la relación, pero la vida misma se encargó de que el vínculo se rompiera solo. Él ya no podía acercarse. Legalmente estaba restringido. Socialmente estaba aislado. Y emocionalmente, por primera vez en su vida, ella lo miraba sin miedo, sin necesidad, sin ataduras. Por mi parte, sentí que había cumplido con algo más grande que una simple revancha. No fue venganza en el sentido tradicional. Fue justicia en su forma más pura, la exposición absoluta de un depredador que llevaba años operando bajo la sombra de su poder. Saber que ya no podía caminar por la calle sin enfrentar las miradas de quienes conocían su historia fue, en cierto modo, la mayor condena. Nadie lo tocó. Nadie le levantó la voz. Pero lo que lo destruyó fue precisamente lo que él siempre temió, que lo dejaran solo. Sin el respeto de sus hijos. Sin la confianza de su entorno. Sin la armadura de silencio que lo protegía. La última vez que supe de él fue por un correo que llegó a la oficina de mi abogado. Era una solicitud absurda y ridícula, escrita en tono diplomático, en la que su defensa pedía que consideráramos una reconciliación privada para evitar más escándalo público. Nos ofrecían un acuerdo de confidencialidad a cambio de retirar los testimonios del blog, frenar las publicaciones y preservar la paz familiar. Ni siquiera respondimos. La decisión fue dejar que se hundiera en el mismo silencio con el que siempre intentó controlarlo todo. Hoy, un año después, seguimos reconstruyendo nuestra vida, pero ahora con la certeza de que nada ni nadie podrá volver a imponer el miedo sobre nosotros. Dormimos con las puertas cerradas, sí, pero sin esa sensación de que alguien acecha al otro lado. Nos permitimos volver a hacer planes, a hablar de hijos, a invitar amigos sin temor a que alguien escuche tras la pared. Y cada vez que me preguntan si todo el esfuerzo, el desgaste, las noches sin dormir, valieron la pena, solo pienso en la expresión que puso el juez al leer en voz alta la grabación de su amenaza durante la audiencia. Ese momento exacto en que su máscara se cayó frente a la ley, frente a su hija, frente a todos. Entonces recuerdo que sí. Valió cada segundo. Porque no solo lo enfrenté. Lo desarmé con lo único que no puede rebatir, la verdad, dicha en voz alta, cuando más intentaba silenciarla.